En el medio de la red, en el medio estás vos. Navegás en la nube, en el bar, en la casa, en el trabajo. Producís información. ¿Qué subís? ¿Qué subís? ¿Qué mirás? ¿Qué comunicas? En el medio de la tecnología. En el medio de la tecnología. Podés encender, podés apagar. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Encendido, apagado. Encendido, apagado. En el medio digital. En el medio digital. Los adelantos tecnológicos impactan en nuestra vida, alteran muchas veces nuestros hábitos cotidianos y nos fuerzan a incorporar conocimientos con el fin de aplicarlos a nuestras tareas presentes o futuras. Es así como la educación primaria y secundaria se adapta para contribuir desde la escuela a un crecimiento intelectual de los jóvenes parejo con estos adelantos tecnológicos. ¿Cuáles son entonces las políticas de Estado que permiten a las escuelas públicas maximizar su potencial educativo, con el fin de insertar a todo el estudiantado en la era digital? Las tecnologías digitales dedicadas a la enseñanza en realidad son todas. La tecnología no ha nacido como una demanda del sistema educativo, es un producto cultural. De modo tal que a lo largo de la historia, la escuela se ha ido apropiando, resignificando el uso de las tecnologías. Históricamente, por ejemplo, podemos pensar la televisión, ¿no? Cómo hacer para que los productos de la televisión pudieran tener valor en la práctica educativa. Y hoy, obviamente, el paradigma es Internet o la telefonía celular. El punto siempre es cómo hacemos para darle un sentido al uso de esas tecnologías en la enseñanza, cómo hacer la enseñanza más potente a partir de su introducción. Algunos creemos que cualquier tecnología puede ser dedicada a la enseñanza. Yo vengo de la educación popular, entonces uno se acostumbra o va siempre trabajando por lo que tiene a mano, que no siempre es lo más actual, o más bien nunca es lo más actual, ni tampoco abunda. Entonces, un celular, aunque sea viejito, puede ser una tecnología dedicada a la enseñanza, o una computadora vieja, un televisor, todo lo que sirva para meter mano, aprender, compartir y buscar y transformar de alguna manera, puede ser una tecnología dedicada a la enseñanza. Efectivamente, los chicos del siglo XXI tienen una relación con el conocimiento y sobre todo con la información diferente a la que teníamos nosotros cuando teníamos la edad de ellos. Esto se debe fundamentalmente al surgimiento de lo que los adultos llamamos nuevas tecnologías, pero que para los chicos no son nuevas, son las tecnologías de la información. Las encuestas internacionales y también las de la Argentina marcan que uno de los usos más importantes que hacen los chicos de la tecnología es justamente la búsqueda de información, que puede ser para la tarea escolar, pero también puede ser para su banda de música preferida o para un equipo de fútbol o para alguna información que les sea útil o interesante. Esto significa que el rol de los agentes que imparten información, saberes y conocimiento también cae, también es diferente. Por ejemplo, la de familia y sobre todo la escuela. Como lo que abunda es información, el rol de la escuela ahora no será solamente brindar información, sino transformar esa información en conocimiento. ¿Cuáles fueron los adelantos tecnológicos que modificaron la forma de enseñar y cuál el impacto en el aula? Egipto, 3000 a.C. Se crean los templos escuela. La enseñanza de religión, escritura, matemáticas y arquitectura es exclusiva de los sacerdotes y las clases altas. Además de India y China, Egipto instituye uno de los sistemas educativos más antiguos de la humanidad. Grecia, 392 a.C. Se introduce la formación ética. La Academia de Atenas de Platón y la Escuela de Oratoria de Isócrates desestiman la tradición religiosa en favor de una nueva pedagogía orientada a la formación de los
futuros líderes. Francia, 990. Surgen las escuelas catedralicias. A través de la escolástica, la filosofía grecolatina es utilizada para abordar los preceptos teológicos del cristianismo. La unión entre fe y razón se vuelve uno de los principales paradigmas educativos. Suiza, 1559. Se inaugura la Academia de Ginebra. La Reforma protestante insufla aires de renovación social por Europa y la educación resulta clave en esto. La alfabetización y el establecimiento de un programa educativo de carácter institucional y obligatorio siembran la semilla de la educación moderna. Polonia, 1630. Se edita la Didáctica Magna de Comenio, el primer texto combinado con representaciones pictóricas generado para facilitar la transmisión de conocimiento. Es considerado el primer manual y el que da comienzo a la didáctica moderna. Francia, 1789. La Revolución Francesa dispara una transformación radical en la educación. Crece la intervención del Estado en los sistemas educativos y el nuevo paradigma supone un modelo de enseñanza pública, laica, obligatoria y gratuita. Argentina, 1821. Se funda la Universidad de Buenos Aires. La comunidad académica abraza las ideas de la Ilustración y acompaña los procesos independentistas en América Latina. Manuel Belgrano reivindica la educación como pilar de la revolución. Argentina, 1884. Se sanciona la Ley 1420, que establece la educación mixta, gratuita, laica, obligatoria y graduada. La nueva escuela concibe al niño como sujeto, introduce la dimensión lúdica y sostiene un renovado sistema de orden escolar basado en la integración y la asimilación de saberes. Suiza, 1959. Jean Piaget desarrolla la teoría constructivista, marcando una de las vertientes pedagógicas más importantes del siglo XX. Esta perspectiva postula que el aprendizaje puede instruirse, pero es cada individuo el que lo reconstruye a partir de su experiencia subjetiva. Estados Unidos, 1970. El educador brasileño Paulo Freire publica Pedagogía del oprimido. Su obra subraya la importancia de la educación como herramienta de emancipación del ser humano. Sus tesis influirán de manera decisiva en las prácticas pedagógicas de finales de siglo. Argentina, 2009. El programa Conectar Igualdad inicia la entrega de 3 millones de netbooks a alumnos de escuelas secundarias públicas. Se trata del proceso de inclusión masiva de tecnología más grande del mundo. La llegada de la tecnología digital al aula revoluciona las prácticas educativas. Evidentemente, la relación de los chicos con el conocimiento ha cambiado mucho en este último tiempo. Si hay algo que caracteriza de alguna manera el modo que los alumnos construyen conocimiento, tiene que ver con estos espacios abiertos, donde ya la escuela no monopoliza como institución las fuentes del conocimiento. También la relación de los chicos con el conocimiento cambia porque precisamente al corrernos de la actividad académica como única reserva, validan otras formas de conocimiento que se producen en estos otros espacios. Por eso los chicos son grandes recomendadores de fuentes, validan el conocimiento que se produce en el marco de las redes por otros pares. Ser la generación multimedia no es solo así por la variedad de medios y tecnologías de que disponen, sino y sobre todo porque la usan en simultáneo. Mientras los chicos ven televisión, navegan por internet, escuchan música, hablan por teléfono y hacen la tarea. En nuestra encuesta a nivel nacional en la Argentina, en todas las capitales de provincia, nos da que solo el 20%, es decir, 2 de cada 10 chicos usan un medio de comunicación a la vez. Esto significa que los intercalan, no se excluyen entre sí, se superponen. Los chicos de hoy hacen prácticas mediáticas y tecnológicas en simultáneo, al mismo tiempo. Esto efectivamente también modifica la relación de ellos con la información, con el saber, con el conocimiento y con el mundo. El chico que está hoy en la escuela es diferente porque está acostumbrado a abrir muchas ventanas a la vez. No solamente ventanas de información, sino medios, tecnologías, soportes en simultáneo. Secundaria número 3 de Cañuelas. Vamos a ver cómo funciona el plan Igualdad, cómo llegaron las netbooks a convivir con profesores y alumnos. Mirta. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. La directora del colegio número 3, la secundaria número 3. Secundaria número 3, José Manuel Estrada, que pertenece a la unidad académica. ¿Querés recorrer?
¿Cuántas divisiones son? En total tengo 39 divisiones a mi cargo. ¿Y cómo fue la llegada del Plan Conectar Igualdad? En el mes de octubre del año pasado me citan desde el Consejo Escolar y gente del ANSES avisándome que en menos de 20 días teníamos que registrar alrededor de 600 alumnos para que viniesen las NET a su nombre. El 25 de noviembre se hicieron la entrega de 600 NET en este pasillo. Fue genial. Sí, genial, ¿no? genial. Momento emocionante, que todos los chicos tengan acceso a tener una computadora. Sí, ¿sabés qué fue lo bueno? Había muchos hogares en los que por ahí había tecnología, pero en otros ni siquiera era un sueño. Una pregunta, ¿cómo los profesores se intentan capacitar o se van capacitando? ¿Es obligatorio, por ejemplo? No, la obligatoriedad no está porque tiene que ver con todo el tema de las cargas horarias personales, ¿eh? Pero sí son gratuitos y de calidad, te podría decir. Este es el último grupo de polimodal. Te voy a presentar a la profesora Telma. Telma, los chicos, buenas. Tercero, segundo. Hola. Ella es la profesora Telma, ¿cómo Martín. andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Telma, ¿y en qué cambió la forma tradicional de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, uno ya ve que están distribuidos de distinta manera en el aula. Totalmente. Fundamentalmente tiene que ver con trabajar con lenguajes que son familiares para ellos. Es decir, es como hablar de igual a igual, ¿no? Más allá de que el texto escrito sigue estando, pero se complementa y les permite a ellos construir su propia voz a partir de recursos que manejan, que son cotidianos, que forman parte de su vida cotidiana y terminar con un producto que realmente da cuenta de sus intereses. Telma, ¿y tuviste la oportunidad de capacitarte ya? Sí, yo tuve la suerte de hacer un curso de capacitación en cultura mediática con Jorge Huargo y fueron 2 años de capacitación y trabajamos mucho, no solo en la utilización de la tecnología, sino sobre todo, y tiene que ver con el proyecto institucional, en esto de darle la voz a los otros, a estos otros plurales. Y el tema de trabajar con las tecnologías, como te decía, tiene que ver con esto de que es su vida cotidiana, es su cultura, es su identidad. En esta era de lo digital, lo que está claro es la prevalencia de la imagen, de fenómenos asociados con ella y por lo tanto de procesos de aprehensión de la realidad que son distintos de aquellos que fueron claves en la era de la palabra escrita. La generación digital tiene una estrecha vinculación con la aprehensión, digamos, sintética de la realidad a través de la imagen y seguramente de acciones que son de tipo multitasking, es decir, la ejecución simultánea o paralela de distintos tipos de actividades que pueden relacionarse con el conocimiento. Podemos decir que efectivamente esta revolución digital no solamente es la introducción de una nueva herramienta para el trabajo en el aula. Implica un cambio total en las relaciones entre docentes y estudiantes, un cambio profundo en los lenguajes de la comunicación en el aula, un nuevo modo de entender el aprendizaje y un nuevo modo de entender también los modos en que se construye conocimiento. Le preguntamos a los chicos concretamente con quién aprendiste o cómo aprendiste a usar la tecnología, ya sea básicamente Internet. Obviamente el 80% de los chicos dice solo y solo un 15% menciona a los padres, porque los adultos no son referentes, no somos referentes para los chicos en cuanto a tecnología y aprendizaje. Personalmente creo que lo que justamente los chicos están más avanzados es el aspecto instrumental. Lo que les falta es el criterio, la criticidad. ¿Cómo aprenden los chicos? Sí, por supuesto la tecnología tiene un gran peso, pero fundamentalmente los chicos aprenden en las agencias, en las instituciones que están diseñadas, que fueron diseñadas para enseñar. Y enseñar es fundamentalmente la escuela. Y desde tu experiencia, ¿cambia la relación de poder del profesor-alumno? Sí, la relación es distinta, ¿no? Por supuesto, no hay una simetría total porque hay una relación docente-alumnos, pero ellos nacieron en este ecosistema comunicacional donde nacieron con estos consumos de tecnologías y en esta relación mutua, en este aprendizaje,
vamos construyendo el conocimiento, pero fundamentalmente buscando los intereses de ellos, ¿no? Aprender desde mi aporte, por supuesto, como docente, pero promoviendo y buscando y construyendo lo que ellos tienen ganas de hacer. Mirta, y respecto a la formación del aula, ¿por qué sentarse en U cuando en realidad había una forma más tradicional? Tiene que ver con intentar sacar de adentro de las aulas la concepción bancaria. En tanto haya un chico detrás de otro, se sigue estando con una concepción que lamentablemente cuando recorramos la escuela vas a ver que tenemos aulas donde todavía persiste. Yo soy una defensora de la U o de la O. Digo, la U cuando tenemos que dar algún tema para el uso del pizarrón y la O cuando se cierra el grupo, cuando tenemos que intercambiar ideas, porque verdaderamente se genera una conversación, un diálogo que con la concepción bancaria no existe. A comienzos de los años 60, la era espacial impulsó una serie de cambios radicales en la sociedad. Mientras la Unión Soviética lanzaba al espacio el primer satélite, la cultura y la educación vivían grandes revoluciones. La Escuela Nueva, una corriente liberal de finales del siglo XIX, regresaba como oposición a la pedagogía tradicional y se buscaba insistentemente nuevas formas de aprendizaje, en las cuales la ciencia, la matemática y la innovación pasaran a ser fundamentales en esta nueva era. En ese contexto, los investigadores Simon Papert y Willis Forsythe, entre otros, que habían coincidido en las aulas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se abocaron a pensar nuevas técnicas para enseñar computación a los niños. Papert, en especial, tenía experiencia como discípulo del padre de la psicología genética, Jean Piaget. La idea era desarrollar un nuevo lenguaje de programación, intuitivo y simple, capaz de incentivar el aprendizaje del pensamiento formal. En 1967, presentaron su creación, el lenguaje de programación Logo. Basándose en los trabajos sobre constructivismo de Piaget, Papert había elaborado una teoría del aprendizaje llamada construccionismo, que fue clave en el desarrollo de Logo. A través de un cursor gráfico, conocido como la tortuga de Logo, los estudiantes podían aprender nociones básicas de programación, resolver problemas y desarrollar procesos de pensamiento lógico-matemáticos. De esa manera, Logo se transformaba en un instrumento didáctico capaz de permitirles a los alumnos, en especial a los más pequeños, construir sus propios conocimientos. Logo fue un éxito inmediato y al día de hoy sigue siendo uno de los lenguajes de programación preferidos para trabajar con niños y jóvenes. Su importancia radica tanto en haber introducido a generaciones enteras en el mundo de la informática, como en haber sido pionero en el uso de la tecnología para el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas. El Estado como actor principal, ni hablar de la educación pública, es uno de los principales protagonistas de esta reducción de la brecha digital. Obviamente el caso emblemático es el Plan Conectar Igualdad, donde se están entregando netbooks a todos los estudiantes secundarios, más los docentes, más los institutos de formación docente. Entonces ahí es un embrión donde, por ejemplo, me parece lo más interesante de todo esto es que los institutos de formación docente ya incorporan la netbook en los estudiantes. Y son 4 años de carrera contra los 3 de antes. Ya cuando esa persona que hacía el viejo magisterio sea un docente, ya tiene incorporada el uso de la herramienta netbook o de la herramienta computadora como un elemento más dentro de el bagaje de recursos que uno tiene. Se ha pasado del discurso de la ponderación, de la incorporación de las tecnologías, casi como panacea de la transformación educativa, a una acción muy concreta que implica universalizar el acceso. Esto es un cambio absolutamente novedoso, es una experiencia única en el mundo, no existe ninguna experiencia de dotación masiva de tecnología que tenga las dimensiones que tiene el proyecto en Argentina. Pero por supuesto el tema de la inclusión de la tecnología no se resuelve con las netbooks en la escuela. Hay otros aspectos que debemos considerar y uno de los aspectos claves que se está trabajando cada vez con más fuerza, porque de esto va a depender el éxito del proyecto, es la formación docente. El otro, obviamente, rol del Estado es, que probablemente sea el primero, es en promover el acceso.
Y en esto también la posibilidad de distribuir 3 millones de netbooks entre chicos de escuelas públicas de la Argentina es fundamental, porque sin el acceso no se puede enseñar a analizar y a explorar, ¿no? No se puede enseñar a leer un diario si el chico no tiene un diario, no se puede enseñar a leer, a analizar y a explorar Internet si el chico no tiene una computadora. Así que, por un lado, el acceso, por otro lado, la prevención en cuanto a las campañas de los padres. Y finalmente la participación, tratar de generar canales para que el chico haga un uso de Internet que le permita no solo acceder a la información, sino también participar creando sus propios contenidos. ¿Y qué es la conectividad? ¿Cómo se realiza la conectividad con las netbooks? Tenemos intranet, que de pronto lo pueden trabajar los profesores en red en el aula. ¿Qué diferencia hay entre internet e intranet? Bueno, precisamente, intranet lo puede trabajar sin la conexión. E internet es esa conexión en el mundo. Es el salir y poder trabajar con otros espacios virtuales que de pronto no están tenidos en cuenta en la intranet. Y ahora la clase que vamos es de matemática, y la profesora, ¿cómo es? Mira, la profesora, además de ser profesora de matemática, es profesora de todo el área de, NTICS se llama, que son las nuevas tecnologías de comunicación e información. Bueno, esta es la clase de matemática. Esta es clase de matemática de 4º año. Ahí está la profesora. Profesora, ¿cómo anda? ¿Y cómo cambió la clase con la llegada de las netbooks? Por lo pronto, para mí físicamente, a veces el profesor estaba delante y ahora con la netbook uno tiene que acercarse, tiene que mirar, tiene que ponerse del otro lado para mirar lo que hacen ellos, para ayudarlos, para monitorear lo que están trabajando, monitorear que estén haciendo lo que corresponde y no que estén en otra cosa, y además ir ayudándolos uno por uno, porque ya no sirve explicarles a todos por igual lo que tienen que hacer. Cada uno tiene que probar, cada uno tiene que intentar. ¿Y por qué pensás que a los profesores les puede dar miedo o los paraliza un poco el tema? Porque nosotros no tenemos el mismo manejo de las máquinas que tienen ellos. Para ellos es algo mucho más natural que para nosotros, y nos puede dar inseguridad. Nosotros siempre estamos seguros de lo que enseñamos, de lo que estamos explicando y de todos los temas. Y cuando aparece la computadora empiezan a aparecer nuevas dificultades que a veces no estamos acostumbrados a resolver. De todas maneras, hablamos también de un montón de chicos que no habían tenido computadora todavía. Sí, es cierto, para muchos chicos la netbook es la primera vez que la reciben, pero tienen una forma muy distinta ellos de interactuar. Nosotros los grandes, la computadora es una máquina que se puede romper, que puede no andar, que podemos hacer alguna macana, y ellos no le tienen ese miedo. Entonces, trabajar con los chicos es mucho más rápido, digamos, tienen otra forma de interactuar. En el medio digital, el conocimiento está repartido en millones de fragmentos por el ciberespacio. Para acceder a él, es fundamental saber preguntar. Quiero saber cómo funciona una pizarra digital interactiva y qué posibilidades ofrece a los docentes y alumnos. El pizarrón, la tiza y el borrador son algunos de los elementos más comunes en un aula. Sin esa gran superficie lisa donde el docente realiza anotaciones e imparte los contenidos de su clase, el aula pierde una parte fundamental de su escenografía. Actualmente, estos instrumentos se han adaptado al nuevo mundo virtual. La pizarra digital, por ejemplo, es una computadora conectada a un videoproyector que emite sobre una superficie lisa y rígida una determinada serie de contenidos sobre los cuales el docente puede realizar cualquier clase de anotaciones. Al manipular la pizarra, el docente le transmite a la computadora las instrucciones necesarias para que ésta proyecte los contenidos correspondientes. Así, la pizarra le sirve al docente para manipular la computadora y producir o ejecutar toda clase de información pedagógica. Una vez que el docente terminó su clase, puede guardar los contenidos de la pizarra, así como imprimirlos, enviarlos por correo electrónico o exportarlos a diversos formatos. De esa manera, la pizarra digital es un complemento perfecto de todas aquellas tecnologías de la información y la comunicación que revolucionan las prácticas pedagógicas. Las tecnologías y las escuelas tienen una suerte de lazo, de viejo lazo de promesas que muchos pensamos como promesas en cierta manera incumplidas. La tecnología le prometió a la escuela resolver los problemas. Me parece que hoy ya todos estamos muy conscientes de que las nuevas tecnologías son solo herramientas y que tenemos que pensar las nuevas tecnologías en términos de los problemas clásicos, los viejos problemas de la escuela y de la enseñanza. Si las estamos imaginando como tapando o solucionando mágicamente las preguntas que nos tenemos que hacer,
me parece que vamos a un camino complicado. Uno se puede preguntar si efectivamente somos ahora más esclavos de la tecnología y por lo tanto más esclavos de la sociedad de consumo. Y en realidad, bueno, por supuesto vivimos en el marco de una sociedad capitalista y nos han definido desde ese rol. Pero es cierto que hoy los desarrollos de la tecnología abren nuevas oportunidades. Pensemos, si no, por ejemplo, todo el movimiento de software libre que trata precisamente de poner un límite al desarrollo de software propietario, al dominio de las corporaciones que van formateando nuestras vidas a partir de la inclusión de estos entornos que en realidad son los entornos en los que interactuamos. Y hoy esto es un aprendizaje interesante que pueden hacer las escuelas y vemos que las computadoras están dotadas de este doble buteo, es decir, de la posibilidad de acceder a software propietario, pero también acceder a Linux, a software libre. Vemos que ahí también se nos da una oportunidad interesante de reflexionar en la escuela acerca de nuestro rol crítico como consumidores y en este sentido, entonces, el rol de los docentes es fundamental porque los que nos indican cómo usar las tecnologías, los que nos muestran un camino para transitar en estas búsquedas, los que nos marcan los fines de la enseñanza son los docentes y no las grandes corporaciones. La tecnología digital va a estar cada vez más presente en nuestras vidas. La velocidad de los procesos de información y comunicación nos permitirá crecer y conectarnos como sociedad. La tecnología digital es un medio, una herramienta con la que podemos construir muchas cosas. Depende del uso que hagamos de ella. Nosotros hicimos este programa.